Ageo capítulo 1, ¿lo encontró? Muy bien. Allí vamos a ver. Y yo a esta predicación le puse como título Construyendo la casa de Dios. Porque vamos a ver en este pasaje algo de la vida, de la historia, de donde actuó Ageo, el profeta, y el pueblo de Israel. Lo que Dios le llamó a hacer y cómo muchas veces a través de esta historia nos podemos dar cuenta de cómo podemos nosotros perder bendiciones que Dios tiene preparada para su pueblo. Amén. Así que vamos a Ageo capítulo 1. Mantenga sus Biblias marcadas, abiertas, porque vamos a trabajar en esta noche sobre este pasaje. Y dice el versículo 2: Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Amén. Hasta allí la palabra del Señor. Amén. Vamos a tratar de ubicarnos en la situación en que está declarada esta palabra. En el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor había crecido con su imperio, había invadido y conquistado Jerusalén. Así que el pueblo de Israel fue llevado allí como cautivo a Babilonia, y la ciudad fue completamente saqueada y el templo quedó completamente destruido. Una vez estando en Babilonia, el pueblo de Israel sufrió 70 años de cautiverio, y el exilio que ellos sufrieron fue por consecuencias de que Dios les había hablado una y otra vez y otra vez. ¿Cuántas veces les había hablado? Una y otra y otra. Diríamos muchas veces. ¿Dios te ha hablado alguna vez a tu vida? ¿Y te ha hablado otra vez? ¿Y otra? Bueno, casi estamos en la misma condición. Dios nos habla y nos habla, pero este pueblo recibió lo que Dios le dijo, oyó, pero sin embargo hizo lo que quiso. Y esta fue la consecuencia. Dios tuvo que permitir que ellos pasaran por este cautiverio de 70 años debido a la rebeldía, debido a la idolatría que este pueblo había levantado. Así que, ¿quién tiene ganas de tener una prueba bien larga en su vida? ¿No es cierto que no? Pues entonces necesitamos aprender que no quiero o no debo de permitirle o tener que decirle: Señor, como soy un rebelde, como hago lo que a mí se me da la gana, tú tienes que trabajar en mí de una forma difícil. Dios verdaderamente ama a sus hijos. Y cuando nos ama, Él aún va a tratar con vos en alguna manera para que vos puedas volver a su camino. Amén. Él quiere bendecirte, como quería bendecir a su pueblo. Por eso le llamó, le avisó, le habló, le dijo. Pero este pueblo fue rebelde.
Unos 50 años después de la caída de Jerusalén, Ciro de Persia conquistó Babilonia y el imperio babilónico dejó de existir. Por lo cual, alrededor del 538 a.C., el rey Ciro publica un edicto y declara, ¿sí?, que los israelitas podrían dejar el exilio, podrían dejar aquel lugar y regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. La Biblia nos cuenta de este hecho en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 2. Yo lo voy a leer. Oiga lo que dice la Biblia en cuanto a este hecho de que el rey Ciro declara que el pueblo de Israel puede volver a Jerusalén. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y él da esta orden, y el libro de Esdras entonces nos cuenta también que después de esta orden, Zorobabel vuelve a Jerusalén para reedificar en el 536 y comienza el trabajo de reconstruir el templo de la casa de Dios. Habían empezado con mucho entusiasmo, pero había amenazas del pueblo vecino, los de Samaria. Y también el libro de Esdras, en el capítulo 4, versículos 23 y 24, nos cuentan lo que pasó. Y dice: entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes, que leída delante de Reún y de Sinsamín, secretario, y los compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos, le hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Así que Dios había ya comenzado a trabajar en su pueblo. Este pueblo, vemos que había buscado una vez más a Dios, y comienza el ministerio de Ageo, el profeta, en el 520 a.C. Acompaña al pueblo de Dios, este profeta, en la reconstrucción de la casa de Dios. Y hay algo muy importante. Ellos tenían que hacer algo, regresar del exilio para reconstruir y restaurar la casa de Dios. Pero el problema que confrontó Ageo fue que, pasado el tiempo, la demora, usted, si suma los años, se va a dar cuenta que pasaron 16 años y todavía no había sido reconstruido el templo. 16 años después del proceso de reconstrucción, el pueblo no habría logrado terminarlo. La pregunta es: ¿por qué no lo logró en tanto tiempo? ¿Qué sucedió? Quiero que en esta noche podamos descubrir, y a partir de aquí ver la respuesta de Dios. ¿Por qué este pueblo no cumplió o no hizo lo que tenía que hacer y las consecuencias que trajo? A su vez, esto nos va a mostrar que hay una razón principal por la cual muchas veces cada uno de nosotros no podemos recibir todo lo que Dios tiene para darnos, sus bendiciones, su amor, su obra en nuestras vidas, porque como parte de su pueblo hay algo que estamos fallando. Vamos al versículo 2 de Ageo capítulo 1, que usted tiene abierta su Biblia, y vamos a dar lectura del 2 al 4. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en casas artesonadas, y esta casa está desierta? Fíjese usted,
Dios da la respuesta por qué no habían terminado la construcción. La razón es que ellos no habían terminado la obra y perdían lo que Dios había puesto porque en sus corazones no había el deseo de obedecer a Dios. Dios había preparado, tenían carta de libertad del rey para construir el templo. Hacía ya 16 años. Y ellos todavía estaban diciendo, no es el tiempo, porque así como en aquellos tiempos, hoy en día pasa que muchas veces no le damos importancia a las cosas de Dios. Lamentablemente, muchas veces no podemos recibir toda la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Puertas delante de nosotros se cierran debido a que no le damos importancia a lo que Dios dice. Y ponemos excusas. Mire, tenían el decreto, tenían el apoyo del rey. Y ellos decían, fíjese el final del 2, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. En otras palabras, Dios había visto que en ellos se habían detenido, no porque tuvieran una contradicción, sino porque primero querían ocuparse de sus propios asuntos personales. Primero estaban ellos. Es por eso que el Señor les reprocha. Y en el versículo 4, fíjese, Dios les hace una pregunta que los confronta a esta realidad que ellos vivían. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? En otras palabras, Dios les dice, así que tienen tiempo para sus cosas, tienen tiempo para arreglar sus casas, tienen tiempo para vivir su vida, pero no tienen tiempo para mí. No hay un lugar para mí. Y es por eso que tenemos que reflexionar en esta noche y preguntarnos, ¿será que nosotros hacemos igual que este pueblo? ¿Estamos nosotros tan ocupados y entretenidos con nuestros asuntos personales o de interés que no le damos importancia a las cosas de Dios? ¿Estamos nosotros tan entretenidos y ocupados en nuestros asuntos personales que no hemos tenido tiempo para edificar el templo de Dios? ¿Continúa el tiempo de Dios en ruina? ¿O pensamos que todavía no es el tiempo para la construcción o reconstrucción, o debe de ser más tarde? ¿Qué es el pensamiento? Porque el templo que todos tenemos que edificar no es el templo de ladrillos. El templo que tenemos que fortalecer y edificar es nuestra propia vida. Amén. Fíjese, le voy a recordar lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios desea que tu vida, querido, sea edificada. Amén. Dios desea que reconstruyas o que fortalezcas el templo de tu propia vida en comunión con el Espíritu Santo. Y es por eso que tenemos que constantemente meditar en nuestros caminos y preguntarnos, ¿existe algo que detiene la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo estoy construyendo mi vida? Hermanos, Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a enfrentar la batalla sin temor, sabiendo que Él pelea por ti. Amén. Acabamos de oír un testimonio en terapia intensiva, con mocos en los pulmones, con gravedad. Después de orar, Dios peleó la batalla y al otro día
estaba en sala común. Dios pelea tu batalla, pero tengo que tener la seguridad que quiero vivir en Dios. Amén. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a hacer grandes cosas en su reino, que estés dispuesto a jugarte por Él. Él está buscando hombres y mujeres dispuestos a entregar lo mejor de ellos y no lo que les sobra. Porque eso es lo que pasaba con este pueblo. Fíjense, ellos estaban diciendo, no, todavía no es el tiempo de reedificar la casa. 16 años. ¿Qué esperaban? Ya el rey había firmado el edicto, tenían ley, tenían la libertad. Pero ellos estaban buscando y arreglando su casa, sus cosas personales, su tiempo. Y Dios está esperando de nosotros que podamos entregarle lo mejor. Y hay veces que lamentablemente el cristiano lo que hace es entregarle a Dios el tiempo que le sobra. Y voy a ver si puedo hacerlo. Voy a ver. Me parece, me voy a fijar si tengo ganas. Pero qué bueno es que entendamos que Dios está buscando que vos y yo podamos edificar nuestras vidas, pero conjuntamente podamos ver que Él está esperando que tengamos una respuesta de compromiso con la casa del Señor. Amén. Van las dos cosas a la par aquí, porque nosotros somos templo, pero esta es su casa. Amén. Es necesario, queridos, que para que Dios se glorifique en tu vida, Él pueda derramar de su bendición, pueda suceder que le des el primer lugar a Él, el lugar que a Él merece. No lo que te sobra, no las migajas, sino que tengo que estar dispuesto a decirle, Señor, me diste vida, me diste fuerzas, hoy yo dispongo mi vida a darte lo mejor que tengo, a darte de esos talentos que tú me entregaste como persona. Cada uno de nosotros tenemos distintas capacidades, no somos todos iguales. Y sabes, Dios te creó con talentos, capacidades que tú puedes poner a disposición en las manos de Dios. Amén. Es importante que edifiquemos el templo. Sigue diciendo el versículo 5 y 6, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Usted lo mira esta charla de Dios y dice, pero Ageo vive a la vuelta de casa. O a usted no le ha pasado que dice, no sé, parece que tengo el bolsillo roto, nunca me alcanza, no sé dónde se me fue el dinero. ¿Qué es lo que está pasando? Estas cosas deben de hacernos pensar, porque lo que Dios le está diciendo a su pueblo, nos lo dice a nosotros hoy. Piensen bien lo que están haciendo. Amén. Dios no te dio la cabeza simplemente para que lleves o mucho o poco pelo. Dios te dio la cabeza para que la uses. Dios te dio el entendimiento y la gracia para que pienses bien. Estas palabras están indicándole al pueblo de Dios, a sus hijos, a nosotros, que debemos de razonar las cosas en todo momento. A veces usted hace las cosas así sin pensar. ¿Cuántos han hecho alguna cosa sin pensar alguna vez?
Y si no levantó la mano es un mentiroso. Porque la verdad, muchas veces hace las cosas de impulsivo, porque se lo llevó y porque le venía bien y ni pensó lo que estaba haciendo. Pero Dios dice, meditad, piensen bien las cosas. Muchas veces nos dejamos influenciar por nuestros amigos, por el mundo, por la sociedad. Pero tarde o temprano vamos a caer entonces en la trampa del enemigo y la obra de Dios será detenida en nuestra vida. Es por esta misma razón que con frecuencia muchas veces nosotros les decimos debemos permitir que Dios trabaje en nosotros y no permitir que las dificultades o las situaciones con problemas que se presentan puedan influenciar nuestra relación con Dios. En todo tiempo. Es fácil cantarlo, ¿no? Simplemente alaba. Si estás llorando, si estás cantando, si estás... Ahí cuando lo decimos, es rápido. Pero cuando viene el problema, cuando está la situación difícil, cuando las cosas no te alcanzan, cuando muchas veces no estamos en esa relación, en esa sintonía. Al igual que en el tiempo de Ageo, hoy existen muchas personas que permiten que la obra de Dios sea detenida en su vida. Y esto los conlleva a estancarse espiritualmente. Por eso Dios nos llama en esta noche y dice, querido, querida, quiero que pienses bien. Quiero que analices qué está deteniendo lo que yo tengo para ti. ¿En qué te estás metiendo? ¿Por qué estás estancado, detenido en tu vida espiritual? Porque usted sabe, ya lo dijimos el domingo pasado, que una de las cosas más peligrosas no es que usted se estanque en la vida espiritual, sino que cuando dejo de comprometerme con Dios, dejo de tener un compromiso con las cosas de Dios y darle el primer lugar a Él. La palabra nos enseñaba el domingo que podemos volver atrás. Amén. Y usted lo ha visto lamentablemente con gran dolor en el corazón. Uno tiene que ver que hay personas que con gran gozo reciben la palabra de Dios, comienzan en el camino, pero después se estanca y después ya no la ve más usted. A lo largo del tiempo han pasado muchas personas que han pasado, pero ya no están entre nosotros, porque se estancaron y volvieron atrás. Una vez que esto sucede, que la persona pasa al estado de rebeldía, como el pueblo de Israel, y de inconformidad, sucede que comienzan a cosechar lo que están ellos mismos sembrando. O lo que vos sembrás. Porque por ahí estás en el estado de estancamiento simplemente. Fíjese el versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe un jornal en saco roto. ¿Te has preguntado alguna vez esto en tu vida? Mientras más trabajo parece que igual no alcanza. ¿Has pensado alguna vez que mientras más te esfuerzas menos puedes? Creo que uno u otro pensamiento de este tipo se ha cruzado por nuestras mentes alguna vez. Que algún momento nos hemos detenido a pensar y debido a que no le hemos dado el lugar a Dios que le corresponde, que Él merece en nuestras vidas, nos hemos apartado del camino de Él y hemos dejado de escuchar su voz
la cual quiere guiarnos. El problema está en que cuando no prestamos atención, cuando nos rehusamos a escuchar la voz de Dios, entonces no estamos viviendo como Él desea que vivamos. El pueblo de ese entonces había dejado de darle oído a Dios y había dejado de darle la prioridad a Él, la cual Él merece. Fíjese usted, qué importante. Esta iglesia brinda el hecho de poder abrir sus puertas 3 veces en la semana para que usted tenga un encuentro con Dios, para que pueda aprender la palabra de Dios. Y alguno dice, pero yo no voy a llevarme la cama a la iglesia. Pero qué bueno es poder tener el deseo del salmista. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Porque él había experimentado que Dios daba de su bendición al estar en su presencia. Qué bueno es que haya este anhelo en nosotros de darle el primer lugar, de venir a la casa del Señor, de congregarnos a una en su nombre. Pero la humanidad de hoy ha hecho lo mismo que en el tiempo de Ageo. ¿Por qué ha sucedido esto? Dios nos lo explica. Y nos dice así en 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempo, ya estamos en el tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy en día, hablar de fornicación, de adulterio, de violencia, de homosexualismo y de muchas otras cosas que sabemos que se hablan en la calle socialmente, que van en contra de la voluntad de Dios, es más aceptado en la sociedad que hablar del amor y de la gracia de Dios. Hablar de Dios, hablar de sus promesas, hablar de la necesidad tan grande que existe en el mundo que se vuelva a Dios, es visto como un absurdo. Hoy en día es pensado como algo que está pasado de moda, que es ofensivo o anticuado. Sin embargo, lo malo no está prohibido. Usted lo escucha, lo ve en las propagandas, en las películas. Todo lo malo se lo llama bueno y a lo bueno se lo llama malo. Todo lo malo es visto como algo normal, es visto como el resultado de vivir en tiempos modernos. Pero Dios le dice a su pueblo, fíjese usted conmigo, versículos 7 al 9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y cerráis en casa y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Aquí encontramos la razón de por qué muchos les cuesta recibir la bendición de Dios y también cómo podemos recibirla. ¿Qué detiene que nosotros podamos recibir las bendiciones de Dios? Lo que detiene que muchos no reciban su bendición es que el templo de Dios, en primer lugar tu vida, mi vida, estén en desorden, abandonados o vacíos.
En otras palabras, estamos tan envueltos en lo que pasa socialmente, consumidos por las cosas de este mundo, en nuestra conducta o en nuestro comportamiento, que expulsamos el obrar del Espíritu Santo, su presencia en nosotros. Le contristamos con nuestro hablar, con lo que miramos, con lo que declaramos. ¿Y qué pasa cuando sucede esto? Jesús lo habla y lo está hablando de alguien que deja la casa vacía. Yo sé que usted tiene el Espíritu de Dios y si ha sido libre, está libre y está el Espíritu Santo morando en su vida. Amén. Pero aquel que no edifica la casa, aquel que se aleja de Dios, deja la casa vacía. Y dice Lucas 11, 24 y 26, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa en donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, y entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Pero usted tiene el Espíritu de Dios. No va a quedar nuevamente endemoniado. Pero muchas veces dejamos vacío nuestro templo. No reconstruimos. Ya Dios te dio nueva vida. Y ahora es necesario construir en el Señor. Edificar. ¿Cómo estoy edificando? Porque de lo contrario voy a tener ataques del enemigo. ¿Qué tenemos que hacer para recibir sus bendiciones? Tenemos que examinarnos para descubrir qué puede haber negativamente influyendo en nuestras vidas en relación con Dios. En otras palabras, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás íntimamente con Él? La pregunta que nos podemos hacer, ¿quiero yo recibir las bendiciones de Dios? La respuesta de Dios es, reedifica la casa. ¿Y qué quiere decir reedificar la casa? Quiere decir que tenemos que concentrarnos más en las cosas de Dios que en las cosas del mundo. Algunos ya están planeando y me parece perfecto porque dice la palabra que todo me es lícito, mas no todo conviene. Pero Dios quiere que vos planifiques tu vida. Los que ya están en el 2016 a comenzar una carrera han planificado sus tiempos, sus formas para poder hacer la carrera. Has planificado cómo mejorar tu negocio, tu empresa, y está bien. Eso es lo que Dios quiere, que uses la cabeza. No que te sientes como un vago y le digas, Señor, mándame tu provisión. Aquí estoy en la cama las 24 horas. Pues lo van a comer los bichos. Dios quiere, pero ¿saben? Yo me preguntaría, ¿has programado ya tu devocional diario? ¿Estás teniendo tu tiempo de oración en tu casa personalmente? ¿A qué hora te encontrás con el Señor? ¿Está en tu agenda? ¿O es cuando te sobra el tiempo? En el huequito que encuentre. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Reedifica la casa quiere decir que tenemos que encontrarnos con Dios. De algo que tenemos que estar muy conscientes es que nuestro enemigo nos atacará con el propósito de detener la edificación o la reedificación de la obra de Dios en nuestras vidas. No creas que el enemigo no va a venir en contra tuya. No eres tan súper regio cristiano, el superhéroe. Y ponete en el que te guste. No, no sos la supermujer. Sos una hija de Dios que va a la batalla y tienes que estar preparada.
Y Dios quiere que nuestras vidas vayan creciendo, dice la palabra, como la luz de la aurora que va en aumento. Y hay algunos de nosotros que nos hemos detenido por años en nuestra vida espiritual. Agustín, ¿cuánto oras? ¿Cuánto hace que te convertiste? Y Agustín me dice, 6 años o más. ¿Y cuánto es tu tiempo de oración? Y 5 minutos. ¿Cuánto hace? Y hace 6 años. Porque me cuesta, porque no tengo tiempo, porque ahora estudié, ya me estoy recibiendo y ahora ya tengo que pensar en los exámenes finales, y hoy tengo que preparar las prácticas. Entonces pararme en el espejo y hablarle a los chicos como si me estuvieran oyendo. Tengo que ver. No es así la vida de Agustín, ¿eh? Pero la realidad es que a veces los cristianos hacemos eso. Le damos lo que le sobra a Dios, pero sí queremos todas sus bendiciones. Si le pidiera que levante las manos que quiere la bendición de Dios, no levanta una, levanta las dos, levanta el pie. Porque usted quiere todo de Dios. Pero el problema es que muchas veces nosotros no nos encontramos con Él. Reedifica tu casa. Nuestro enemigo va a tratar de sembrar pensamientos negativos en tu mente. Él va a venir con dudas, va a venir con desánimo, va a venir con rebeldía o con apatía, va a venir a sembrar lo que nos aleja de Dios. Nuestro enemigo va a tratar de confundirnos y explotará todo medio o avenida a su disposición para lograr su propósito, porque el propósito del diablo incluye aún usar los que puedan estar a nuestro alrededor, aún a un creyente. ¿Por qué? Porque él conoce muy bien y emplea tácticas militares de lo que el Señor nos advirtió cuando dijo, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Por eso es que vos y yo tenemos que estar siempre atentos con nuestra mente a ver cuál es la estrategia que el enemigo está utilizando para venir y detener lo que Dios tiene. Porque Él va a tratar de separarnos de la comunión y de la bendición que Dios tiene. Quiero que recordemos que la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 11, 14 y 15, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Para terminar, queridos, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios desea glorificarse y entregarnos paz, armonía, prosperidad. Pero para que esto suceda primero, tenemos que darle el lugar que Él merece en nuestras vidas. En otras palabras, tenemos que hacer lo que la Biblia nos dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No nos podemos dejar influenciar o presionar por las circunstancias que nos rodean. Como creyentes fieles tenemos que detener el ataque demoníaco que desea detener la obra de Dios en nuestra vida. Tenemos que permitir que Dios se glorifique en todo momento en nosotros. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo guíe cada uno de nuestros pasos. La Biblia dice, andad en el Espíritu. Pero para esto tengo que escuchar lo que Él dice y la orden fue, reedifica la casa. Reedifícala. Tienes que ir creciendo. Hoy me alegró el corazón, porque toda esta semana Dios me estuvo hablando de esto, y me alegró el corazón que un grupo de hermanos sintiera carga por la casa del Señor y viera que el fondo estaba ya dejado, porque hace ya casi 1 año y medio que nos fuimos, y vinieron y limpiaron, y hoy tenemos
una iglesia con fondo nuevo. Todo limpio, ordenado, se llevaron casi 2 camionetas de basura. Gracias, hermanos, por los que vinieron, por los que estuvieron dispuestos. Gracias porque cada uno de aquellos que pone un grano de arena para la casa del Señor, Dios va a recompensar. Porque este pasaje nos habla también de la edificación de la casa del Señor. Pero reedifica tu casa. Tu vida tiene que ir día a día creciendo en Cristo Jesús. No puede ser que te haya agarrado la depresión y hayas detenido tu vida espiritual. Tienes que crecer. Tienes que preguntarte qué cosas me están estorbando, qué cosas yo tengo que cambiar, las cuales Dios tiene que hacer para que reedifique mi casa y para que al reedificarla, dice que cuando terminaron el templo, la gloria del Señor descendió. ¿Cuántos quieren la gloria de Dios en sus vidas? ¿Cuántos quieren que Dios te opere y te bendiga grandemente cada día? No algún día, cada día. Necesito yo darle ese lugar. ¿Cómo estás edificando tu vida en Cristo Jesús? Quiero invitarte a que cierres tus ojos y en esta noche puedas decirle: papá, perdóname porque quizás no he estado edificando mi vida como vos querés. Quizás hice planes para arreglar la casa, cambiar el auto, los estudios, mi pareja, todas las cosas que has planeado y que son lícitas y buenas a los ojos de Dios, pero que no has planeado tiempo para encontrarte con Él. Pedirle perdón al Señor porque a veces teniendo talentos, capacidades, dones, te quedaste viendo el partido de fútbol en vez de ayudar a un hermano para edificar la casa del Señor. Teniendo las capacidades que Dios te ha dado, muchas veces no estuviste dispuesto porque bueno, ahora para eso hay que pagar. Pero esta es su casa. Y es bueno que nosotros pongamos manos a la obra. Padre, gracias te damos porque tu palabra es tan clara. Gracias porque nos has regalado esta casa. Señor, ayúdanos a tener carga de tal manera, Señor, que siempre estemos dispuestos a trabajar juntos para tu reino. Señor, gracias te damos por los que tienen carga, por los que están, pero despierta en todo tu pueblo esta necesidad. Señor, en el nombre de Jesús, despierta en cada uno de nosotros el reedificar nuestras vidas en ti, el planificar tenerte a ti en primer lugar, en no ocuparnos simplemente de todas nuestras cosas, sino buscarte a ti para que tú reines y te glorifiques en nosotros. Y a ti daremos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.